A continuación, tiene el uso de la palabra el profesor Iván Orozco. Empiezo por agradecer a la Honorable Corte Constitucional esta honrosa invitación a participar con mis opiniones en un debate de tan tremenda importancia para el futuro del país. Hago una aclaración inicial después de haber escuchado varias presentaciones. Quiero limitarme a hacer aportes en relación con las primeras dos preguntas formuladas y de cara a dos asuntos que creo que son de la mayor trascendencia y que no han sido suficientemente esclarecidos. Lo primero, ¿cuál debe ser la naturaleza de la pena que se imponga para los responsables de los crímenes considerados más graves y la relación de esta pena con el derecho a la participación? Y de otro lado, para responder a una afirmación que me parece preocupante y que hizo el Procurador General de la Nación esta mañana, en el sentido de afirmar la existencia de un supuesto derecho de las víctimas a que no hubiera participación política por parte de los responsables de crímenes graves. Sin más preámbulos y dejando en claro cuál es mi interés fundamental, procedo a leer mis notas en torno a las dos primeras preguntas, dejando la tercera sin tratar por una sencilla razón. Suscribo plenamente planteamientos como los que hizo en relación con esa pregunta el doctor Uprimi y creo que me exime de tener que opinar sobre el asunto. Antes de proceder a responder las preguntas que me fueron formuladas por el magistrado ponente, quiero dejar claro de antemano que mis respuestas se orientan a apoyar la exequibilidad del artículo 67 transitorio de la Constitución. A la primera de las tres preguntas formuladas por esa honorable Corte, atinente hacia el derecho internacional, le pone límites a la participación política de los desmovilizados, respondo que no, que hasta donde tengo conocimiento ni el derecho internacional de los derechos humanos ni el derecho internacional humanitario le imponen límites a la participación política de los desmovilizados en procesos de justicia transicional. Ninguna norma vinculante del derecho internacional exige la suspensión y menos aún la supresión de los derechos políticos de quien sea condenado por crímenes que tengan la connotación de crímenes de lesa humanidad o genocidio perpetrados de manera sistemática. En esta materia, nuestro artículo 67 transitorio es más restrictivo que el derecho internacional. En ausencia de límites del derecho internacional a la participación de los desmovilizados, es más bien el marco para la paz el que ha establecido entre nosotros los criterios que deben orientar la configuración de la pena en el actual contexto de transición políticamente negociada de la guerra a la paz. En efecto, siguiendo las directrices del artículo 66 transitorio y haciendo una lectura del 66 que sea congruente y armónica con el sentido del artículo 67, el legislador estatutario que llegue a tener en sus manos la responsabilidad de diseñar los dispositivos penales de la justicia transicional deberá buscar, por las razones que voy a exponer a continuación, que las penas para quienes sean condenados como delincuentes políticos se orienten a buscar la reparación de las víctimas y a facilitar de manera rápida y eficaz su reintegración política. Creo, digámoslo de una vez y antes de proceder a sustentar mis afirmaciones, que aún quienes se resulten condenados como máximos responsables de genocidio y crímenes de lesa humanidad perpetrados de manera sistemática, deberán poder realizar, en cumplimiento de las penas alternativas que les hayan sido impuestas, tareas reparadoras con un significado social y protopolítico.
Y lo que es igualmente importante, creo que una vez cumplido el término de la pena, que en principio tendría que ser corto para que no se vuelva nugatorio el objetivo de la reintegración política, tales individuos deberán poder regresar al pleno disfrute de sus derechos políticos. En un contexto de transición de la guerra a la paz como el colombiano, y supuestas con ello, no solo la fragmentación del monopolio de la violencia y la ausencia de un consenso valorativo suficientemente amplio en la sociedad, sino también la existencia de grupos armados políticamente motivados que le disputan al Estado su legitimidad, pero que están en negociaciones de paz con él, resulta equivocado pensar que el derecho penal y la pena misma pueden cumplir a plenitud las mismas funciones que cumplen en un contexto ordinario de estatalidad consolidada, de amplio consenso axiológico y en general de normalidad constitucional. En un contexto transicional, bajo el supuesto de que los rebeldes que, por lo menos en principio, han hecho el mal queriendo hacer el bien, lo más razonable es asumir que estamos frente a personas que no tienen conciencia de haber obrado mal y que respecto de ellas la pena no cumple en sentido estricto ni una función retributiva, ni preventiva, ni resocializadora. Al fin y al cabo, las buenas intenciones no son, por lo menos en el seno de un derecho penal que no haya renunciado al principio de la culpa subjetiva, ni penalmente retribuibles ni resocializables. Y lo que es igualmente sabido, sobre todo en cuanto articuladas a dinámicas grupales, las buenas intenciones son altamente inmunes al amedrentamiento preventivo. Aún más, contra lo que opinan algunos, en contextos en que no hay consenso básico de la sociedad en torno a valores, tampoco opera la llamada prevención positiva. En general, la justicia extraordinaria cumple funciones distintas de las que se le atribuyen a la justicia penal ordinaria en sociedades bien ordenadas. Así, por ejemplo, hoy es comúnmente aceptado que la justicia extraordinaria cumple funciones pedagógicas y que por ello puede y debe orientarse a la manera de lo que los antropólogos denominan un ritual de paso a reconstruir la verdad histórica y a transformar la memoria identitaria de una sociedad. Por el contrario, hablar de una función pedagógica del derecho penal ordinario en clave liberal resulta impensable. Algo similar sucede con las funciones de la pena, supuesto que en contextos extraordinarios como son los transicionales, la pena no cumple y no puede cumplir a cabalidad sus funciones ordinarias, resulta fundamental asignarle funciones complementarias y sustitutivas. Pues bien, porque en contextos extraordinarios y transicionales, tanto el derecho penal en general como las penas en particular cumplen de forma muy deficitaria las funciones que la tradición jurídica les atribuye, resulta necesario establecer funciones alternativas para el proceso y para las penas, y aún alternativas a los procesos y a las penas. En esa necesaria complementariedad extrajudicial y extrapenal de un derecho penal deficitario, tiene su fundamento la idea hoy comúnmente aceptada y agenciada por Naciones Unidas de que los modelos de justicia transicional deben ser modelos holísticos que integren diversos mecanismos. Parto, de todas maneras, de que la pena para que pueda hacerlo tiene que implicar dolor, aunque no necesariamente cárcel, pero parto además de que en nombre de las buenas causas y con las mejores intenciones se suelen cometer los crímenes más terribles, de tal forma que la prohibición de que tales crímenes sean declarados conexos con el delito político no tiene un sentido lógico, sino apenas sancionatorio. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 66 transitorio de la Constitución, la finalidad prevalente de los mecanismos de justicia transicional en cuanto excepcionales deberá ser la de facilitar la terminación del conflicto y el logro de una paz estable y duradera, pero garantizando en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, considero que la función de la pena debe ser repensada con creatividad de manera que contribuya al logro de esa doble finalidad. Así las cosas, entiendo que en el ámbito de la justicia transicional
las penas deberán ser penas social y políticamente integradoras y reparadoras. En lo que atañe a la finalidad última, integradora, que deberá guiar la concepción de la pena en un contexto de transición políticamente negociada de la guerra a la paz, baste por lo pronto decir lo siguiente: el delincuente político, en cuanto orientado por ideales de justicia social, es un convencido al que hay que convencer. De eso se trata en una negociación de paz, de convencerlo de que sin necesidad de renunciar a sus ideales de justicia social, cambie las armas por los argumentos y por los votos en el seno de una democracia que, además de deliberativa y pluralista, deberá volverse un poco más procedimental y agonal para recibirlo. De otro lado, en la medida en que se le abra un espacio al rebelde y se lo reciba a la mayor brevedad como miembro de pleno derecho en el pacto social y político que encarna la Constitución, habrán de crearse las condiciones que hagan posible un consenso mínimo en torno a procedimientos y valores, y con ello que el derecho penal pueda cumplir a futuro una función de prevención general positiva con garantías de no repetición para las víctimas y para la sociedad en general. Pero si el telos último de la pena deberá ser políticamente integrador, su telos inmediato deberá ser reparador. Solo de esta manera puede la pena contribuir a la garantía de los derechos de las víctimas en el mayor grado posible. En lo que atañe a la segunda pregunta planteada por esa honorable Corte, sobre las implicaciones que tendría la participación en política de los desmovilizados para los derechos de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario, quiero empezar por decir enfáticamente que, a mi juicio, la participación en política de los desmovilizados en y por sí misma no viola ninguno de los derechos fundamentales de las víctimas de crímenes graves. En lo que atañe a una posible violación de los derechos a la justicia y la reparación derivada de la participación política de los desmovilizados, hay que empezar por decir que, si bien las víctimas de graves delitos hoy cuentan con un claro derecho reconocido a la justicia, susceptible de satisfacerse de múltiples y agregables maneras, no tienen, sin embargo, en sentido estricto, un derecho subjetivo al castigo del victimario, del cual pueda derivarse la idea de una vulneración automática de sus derechos por el hecho de que quienes les infligieron graves daños participen en política. Postular un derecho subjetivo al castigo del victimario en cabeza de la víctima solamente tendría sentido en clave tremendamente retribucionista, bajo una hipótesis empírica insostenible. ¿Cuál es? La de que las víctimas siempre desean el castigo de su victimario y de que dicho castigo constituye el único, o por lo menos el principal camino para su curación, su dignificación y su reparación. Bajo una hipótesis equivocadamente legaliforme como esta, hija de un retribucionismo ciego, conceptos como el de la justicia restaurativa carecen por lo pronto de sentido. El asunto del castigo en el derecho penal es, y los estados suelen tratarlo como tal, un asunto de políticas públicas fundadas en el interés general y no materia de un derecho individual y subjetivo de las víctimas. Se trata, por ello, de un asunto que nos concierne a todos los ciudadanos y cuyas orientaciones y definiciones deben ser adoptadas en forma pública y deliberativa, tomando en cuenta múltiples intereses, incluidos, por supuesto, con mucha fuerza, los intereses de las víctimas. Así las cosas, cabe afirmar, por el contrario, que bien concebida, la participación de los desmovilizados en política puede contribuir a la garantía de algo tan fundamental para las víctimas como es la no repetición. En la medida en que los desmovilizados de las guerrillas se reintegren a la sociedad a través de su reciclamiento en organizaciones políticas, su arraigo en la democracia y su lealtad con el Estado y la Constitución van a ser tendencialmente mayores, lo cual debe redundar en un importante fortalecimiento de la garantía. Como claramente lo muestran muchos estudios empíricos disponibles sobre la materia, el papel de los mandos medios y altos resulta fundamental
por cuanto son ellos quienes, en caso de que se los excluya de la posibilidad de participar en la vida política, tienen el mayor poder para sabotear las negociaciones de paz y para reconducir sus huestes hacia la guerra y la delincuencia. Y asimismo, quienes, en caso de que la democracia les abra sus puertas, no solo tienen el mayor interés personal en participar, sino también el mayor ascendiente sobre los desmovilizados para garantizar que estos entren con entusiasmo a ser parte de partidos y movimientos. Lo dejo allí porque creo que ya me sonó el timbre. Muchas gracias.